El 16 de abril de 2025, los científicos comunicaron una alta probabilidad de haber encontrado indicios de vida en otro planeta. Y no, esto no es el comienzo de una historia de ciencia ficción. Esto es real. El planeta en cuestión es K218b, un mundo con el doble de tamaño de nuestro planeta, situado a tan solo 124 años luz de distancia de la Tierra. Se detectaron dos compuestos químicos en la atmósfera de K218b, sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo, gracias a las lecturas espectroscópicas realizadas por el potente telescopio espacial James Webb. ¿Y por qué es esto importante? En la Tierra, estos compuestos solo los producen los seres vivos. Los generan como desecho las bacterias y el fitoplancton. En K218b había más de 20 veces la cantidad de estos gases que observamos incluso en la Tierra, y se identificaron con un 99,7% de certeza. Por tanto, este resultado es quizá la señal más sólida hasta la fecha de que no estamos solos en el universo. Existe una posibilidad muy real de que K218b esté repleto de vida. Por supuesto, el universo es un lugar vastísimo, y quizás haya otra explicación para la presencia de estos compuestos. Esto no demuestra la existencia de alienígenas de forma definitiva. Aún así, 124 años luz no es realmente tan lejos, comparado con el resto del cosmos. Si realmente hay vida allí, lo cual es un pensamiento que desafía la imaginación, te hace preguntarte, ¿es tan inverosímil que vida alienígena de este tipo de planeta haya encontrado alguna forma de llegar a la Tierra? Quizás las probabilidades no sean tan descabelladas. Al menos eso dice el Congreso de Estados Unidos, porque según ellos, llevamos mucho tiempo sabiendo de la existencia de inteligencias no humanas. Y ya están aquí. Y el ejército estadounidense lo ha estado encubriendo durante décadas. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y con motivo del reciente Día OVNI, es momento de examinar más de cerca una batalla muy real que se está librando ahora mismo entre el Pentágono estadounidense y el Congreso sobre la supuesta existencia de naves espaciales alienígenas. El Congreso parece estar convencido de que el ejército está ocultando tecnología alienígena recuperada, y el Pentágono no está haciendo un muy buen trabajo demostrando que se equivocan. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, empecemos por el principio. Aquellos que sois seguidores habituales de este canal, recordaréis que en mayo de 2023 hicimos un vídeo sobre el renovado interés del Congreso estadounidense en el tema de los ovnis. Es un tema que conlleva mucho estigma. A menudo se trata como delirante a la gente que afirma haber visto platillos volantes, como si creyera en leyendas urbanas o incluso las alimentara deliberadamente. Y sin embargo, en 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe sobre fenómenos aéreos no identificados, o también llamado FANI, que hizo que toda la idea pareciera mucho más convencional. Según el informe gubernamental, los FANI, un acrónimo menos estigmatizado que OVNI, pero que se refiere al mismo tipo de avistamientos, eran reales y estaban causando problemas a los pilotos de la Armada estadounidense. Sus frecuentes apariciones en el espacio aéreo y zonas de entrenamiento estadounidenses claramente suponen un problema de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para ser exactos, se acercaban tanto a los jets estadounidenses que los pilotos a veces tenían que hacer maniobras bruscas para evitarlos. En 2022, en una audiencia abierta del Congreso, altos cargos de inteligencia de defensa y naval dijeron al Congreso que esto ocurría con tanta frecuencia que se había vuelto importante averiguar qué eran estas cosas. No era una tarea fácil, ya que los FANI se presentaban en muchas variedades diferentes y por tanto, presumiblemente, requerían explicaciones distintas. Algunos eran drones que seguían a los barcos de la Armada durante horas. Algunos eran orbes fotografiados fuera de las ventanillas de las cabinas. Y algunos aparentemente mostraban características de vuelo extrañas que no se podían explicar, velocidades máximas increíbles que rompían la barrera del sonido, pero no creaban ningún estampido sónico, capacidad de acelerar y girar en seco de una forma que ningún caza podría igualar, o mantenerse inmóviles suspendidos frente a vientos fuertes sin medios visibles de propulsión. Eran estos los que tenían preocupados al Congreso y a la Armada, mientras que los otros posiblemente se podían explicar como acciones enemigas de espionaje o simples globos meteorológicos desviados.
Algunos de estos sugerían una fuerza inteligente con ventaja tecnológica sobre Estados Unidos. Y la Armada no tenía ni idea de quién los operaba ni cuáles eran sus intenciones. En julio de 2022, el Congreso ordenó al Pentágono crear un nuevo departamento llamado AARO, u Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, y les encargó usar un enfoque científico y basado en datos para averiguar qué eran los FANI. AARO se puso manos a la obra y rápidamente identificó 510 casos de FANI reportados, como el curioso e inexplicable Orbe de Mosul, que fue visto volando sobre una zona de guerra en Irak. Sin embargo, el Congreso se sintió insatisfecho con las respuestas que estaba dando AARO. La primera audiencia de AARO, en abril de 2023, minimizó los aspectos anómalos de los FANI, destacando que probablemente todos eran perfectamente explicables con los datos adecuados. Para muchos que observaban al margen, esta respuesta se sintió como la continuación de una larga historia de ofuscación y engaño descarado que había estado ocurriendo durante años. Y sus sospechas aparentemente se confirmaron cuando David Grush se convirtió en denunciante en 2023, afirmando que no solo una parte del ejército sabía sobre los FANI, sino que habían recuperado algunos de ellos. David Grush era un oficial de inteligencia que había trabajado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial durante 14 años. En lo que respecta a testigos, su carácter y credenciales eran impresionantes. El propio inspector general de la Comunidad de Inteligencia evaluó su afirmación como creíble y urgente. Grush tenía poco que ganar con esto. No estaba firmando ningún contrato editorial y en su carrera se arriesgaba a convertirse en un paria. Aún así, testificó ante el Congreso que en el transcurso de sus funciones como oficial de inteligencia, se había enterado de un programa de décadas de duración para recuperar naves FANI estrelladas y hacer ingeniería inversa, dirigido por miembros del gobierno estadounidense sin supervisión del Congreso. Irónicamente, para el meticuloso oficial de inteligencia Grush, era esta falta de supervisión precisamente lo que le molestaba: dinero del gobierno gastándose sin conocimiento del gobierno. Grush afirmó que denunciantes habían acudido a AARO con la misma afirmación y que AARO había ocultado cualquier conocimiento al respecto. ¿Podría haber algo de verdad en esto? Desafortunadamente, hay ciertos motivos para sospechar. El Pentágono ha fallado en todas las auditorías de sus finanzas durante los 7 años en las que ha estado sometido, siendo incapaz de explicar dónde gasta todo su dinero. Por tanto, 1 o 2 programas secretos sin duda podrían existir en esas lagunas. Y desafortunadamente para AARO ha habido una larga historia de programas OVNI del gobierno estadounidense ocultando hechos al público, lo que hacía esto más plausible. Proyecto SIN, Proyecto Grudge, Proyecto Libro Azul. Investigaciones que se remontaban a 1947. Todas fueron criticadas por estar más diseñadas para minimizar los ovnis que para investigarlos. Y estas críticas incluso venían de los científicos que los habían dirigido. Por ejemplo, una noche de 1966, la policía en Ohio avistó un objeto con forma de huevo, de más de 10 metros de ancho, con un cono de luz debajo, volando a unos cientos de metros del suelo y brillando lo suficiente como para iluminar el área circundante. El objeto voló sobre los policías, se detuvo y luego siguió su camino. La policía decidió perseguir al huevo, pero cada vez que se acercaban salía disparado, aunque les permitía alcanzarlo de nuevo, casi como si los estuviera esperando. De esta forma, los 2 policías persiguieron el objeto durante 60 millas, a través de 2 estados, hasta que finalmente, justo cuando llegaba el amanecer, el objeto se disparó directamente hacia el cielo. ¿Y qué dijo el informe oficial del Proyecto Libro Azul? Que este objeto era Venus y que fue mal identificado por los policías. Una explicación que se vio dificultada cuando el científico jefe del Proyecto Libro Azul, un hombre llamado J. Allen Hynek, afirmó que ni siquiera le habían pedido su opinión antes de que el departamento hiciera su anuncio. Además, Venus no estaba en el lugar correcto del cielo para que esto tuviera sentido. Estaba en el horizonte en lugar de por encima, y se vio al mismo tiempo que el objeto. Algunos críticos etiquetaron a El Libro Azul como la sociedad para explicar lo no investigado, debido a algunas de las explicaciones escandalosas que afirmaban, aparentemente sin investigarlo adecuadamente. Alimentando esta sospecha de encubrimiento estaban los eventos muy reales que tuvieron lugar a lo largo de 2023 y 2024.
Quizás hayas oído hablar del globo espía chino que voló por Estados Unidos en febrero de 2023 antes de ser finalmente derribado sobre el océano. Hay muchas imágenes excelentes de este globo de 60 metros de altura y se recogieron restos del mismo después de solo un día. Lo que es más difícil de encontrar son imágenes de los otros 3 objetos que fueron detectados en radares militares poco después, que también fueron derribados. Pero mientras que el ejército fue rápido en proporcionar imágenes excelentes del primer globo, o de un jet ruso rozando un dron estadounidense solo un mes después, no se publicaron imágenes de estos otros 3 por parte del gobierno estadounidense, y a pesar de una búsqueda intensiva, los 3 nunca fueron recuperados. Canadá sí publicó una imagen muy granulada de uno de los objetos, y pronto circuló la historia de que uno de estos objetos flotantes del tamaño de un coche probablemente era un globo de aficionado. Pero la falta de detalles que lo rodeaban a él y a los otros dejó a muchos sintiendo que los estaban engañando. Todo esto está bien, estos casos, explícitamente, no son alienígenas, pero no sabemos de quién son. Algo similar ocurrió entre 2023 y 2024, cuando drones empezaron a aparecer sobre bases militares como Langley o bases estadounidenses en Reino Unido, donde Estados Unidos almacenaba armas nucleares o jets avanzados. Aunque los medios de comunicación informaron que la mayor parte de estos sucesos ocurrieron en Nueva Jersey, también ocurrieron en todo el mundo. Aquí hay uno que fue avistado cerca de Australia en marzo de 2025. Comparte un parecido superficial con uno que se vio sobre Nueva Jersey. Mientras que muchos asumieron que esto era obra de adversarios extranjeros como Rusia o China, el gobierno en ese momento dijo que todo estaba realmente autorizado por la FAA. Pero ciertamente no parece ser así. Después de todo, si la FAA era quien autorizaba los drones volando sobre bases aéreas sensibles, ¿por qué llegó la FAA tan lejos como para restringir temporalmente los vuelos de drones como forma de combatirlos? ¿Por qué luchar contra ti mismo? ¿Y por qué no se le dijo al ejército? ¿Y por qué era imposible atrapar o detectar los drones en radar, incluso ante el deseo del ejército estadounidense de hacerlo? ¿Y por qué brillaban luces mientras volaban, casi como si quisieran ser vistos? Drones del tamaño de todoterrenos apareciendo por todo el mundo y evadiendo la captura mientras investigaban sitios militares sensibles. Ciertamente suena como que esto no es solo obra de aficionados. ¿Eran tecnologías pertenecientes a otro país? Quizás. Pero el secretismo, aparentemente, ha sido suficiente como para que el Congreso se esté hartando de todo este obstruccionismo. Poco después del testimonio de Grush, el Congreso aprobó una ley ordenando al Pentágono entregar todos sus archivos relacionados con Fanny, especialmente cualquier cosa relacionada con inteligencia no humana o naves recuperadas. El hecho de que un proyecto de ley conteniendo la frase inteligencia no humana se convirtiera en ley ya es asombroso, y el hecho de que hubiera esfuerzos para bloquearlo es preocupante. Después de todo, ¿por qué intentar evitar entregar algo a menos que realmente lo tengas? En la audiencia más reciente sobre Fanny en 2024, los miembros del Congreso afirmaron que enfrentaban oposición para celebrar estas audiencias, y el Pentágono se negaba a entregar datos como imágenes de satélite. Y sin embargo, cada vez más oficiales militares de alto rango actuales o retirados están saliendo y repitiendo esta misma historia. Almirantes, administradores de la NASA, una y otra vez, la afirmación que surge es que miembros del gobierno están ocultando algo. La reciente audiencia del Congreso incluso puso nombre a este programa secreto, Constelación Inmaculada, y afirmó que militares en servicio realmente han resultado heridos por la interacción con Fanny. Y esa fue una de las afirmaciones más moderadas. En el informe de Constelación Inmaculada, hay relatos de jets F-22 siendo acorralados por una formación de 3 a 6 Fanny esféricos que se mantuvieron perfectamente en formación con el jet indefenso antes de finalmente expulsarlo del área de misión. Otro describe un orbe naranja que brillaba suavemente y que se acercó a una embarcación estadounidense, causando que quienes lo observaron experimentaran percepciones alteradas del tiempo. Cuando se marchó, la tripulación salió de un trance antes de sentir una ola arrolladora de profunda inquietud. Un último relato describe un Fanny con forma de platillo de 200 a 400 metros de ancho que fue visto en imágenes infrarrojas de satélite rozando la parte superior de una espesa capa de nubes. Aparentemente notando que había sido detectado, este gigante del tamaño de un campo de fútbol se sumergió bajo las nubes, desvaneciéndose de la vista.
Lamentablemente, aparte del informe en sí, no se dio prueba alguna de que nada de esto fuera realmente cierto, ni imágenes ni testimonio. Pero justo cuando se estaba finalizando el guión de este vídeo, el ufólogo Jeremy Corbell publicó un supuesto vídeo de un Fanny de las Fuerzas Aéreas tomado por un satélite infrarrojo, y guarda un parecido superficial con uno de los relatos de la constelación Inmaculada. Echa un vistazo a esto. Ahí está el objeto, moviéndose hacia abajo desde la parte superior de la pantalla antes de virar hacia la derecha. Por el tamaño de las nubes, es claramente una esfera o disco masivo. Pero su cambio de dirección de 90 grados sugiere que no es ningún globo, o un objeto movido por el viento. Si Corbell está en lo cierto y estas imágenes son reales, encaja perfectamente con la afirmación de la constelación Inmaculada sobre el Fanny gigante. También encontré al menos un podcast realizado en colaboración con la NASA, cuyo tema eran los Fanny. Ecosystemic Futures se presenta como una conversación con expertos en tecnología de vanguardia en la búsqueda de la innovación. Todo el podcast fue una interesante inmersión en posibles tecnologías emergentes, pero sin entrar en todos los detalles, uno de los invitados, Richard Van Durick, ex ingeniero eléctrico y matemático, actual director ejecutivo de Field Propulsion Technologies, afirmó con mucha naturalidad haber formado parte de una empresa pública de ingeniería inversa de Fanny. Describió materiales inteligentes que le habían encomendado investigar y que se convertían en polvo al interactuar con ellos. Si existen naves extraterrestres, al parecer no quieren que su tecnología sea sometida a ingeniería inversa. Y detalló con calma sus intentos de estudiar Fanny triangulares que podían volverse invisibles a voluntad. Sus afirmaciones se consideraron completamente razonables. Y aunque es fácil hacer afirmaciones como esta, lo sorprendente fue el contexto en el que se hicieron. No esperaba que la NASA colaborara en un podcast con invitados haciendo afirmaciones de esta naturaleza, ya que implicaba una aprobación sutil y tácita de lo que se decía. Y de nuevo, mientras editábamos este vídeo, el Congreso mostró nuevo material en el que se muestra un Fanny recibiendo el impacto de un misil norteamericano como si nada. La imagen pertenece a una cámara térmica, por lo que las manchas que ves moverse al impactar son el calor que se desplaza del impacto. Como ves, todavía hay mucho material que el público en general no tiene a su alcance. Lamentablemente, el Congreso no ha publicado sus propias pruebas de su afirmación sobre la constelación Inmaculada. Y aquí termina lo que se puede encontrar en el registro público del Congreso. Así que tomémonos un momento para hacer un repaso. A juzgar por sus quejas, y en un raro caso de sentimiento bipartidista, los miembros del Congreso se están uniendo en su aparente creencia de que su propio ejército les está ocultando algo. Por supuesto, ellos tienen acceso a cosas que nosotros no podemos ver, así que el que les creas o no, depende de cuánta fe pongas en su interpretación de esos documentos y vídeos clasificados, y en sus propias agendas. Ciertamente es verdad que hay objetos en nuestros cielos que no podemos explicar. Aunque no necesariamente alienígenas, hay naves inusuales en nuestros cielos, y si el gobierno sabe lo que son, desde luego no nos lo están diciendo. Los denunciantes han hecho afirmaciones de que algunos de estos son no humanos. Por supuesto, el testimonio de testigos es el peor tipo de evidencia. La gente puede recordar mal las cosas, o interpretar lo que vieron según sus propios sesgos, si es que no están mintiendo descaradamente. Pero faltan otras pruebas. Si bien se han publicado vídeos militares que muestran algo, ninguno de ellos tiene los altos niveles de fidelidad que sabemos que los militares son capaces de alcanzar, lo cual es un poco frustrante. No tenemos ningún vídeo irrefutable de un ovni aterrizando junto a la Casa Blanca y los alienígenas estrechando la mano del presidente, es decir, un vídeo que resuelva la cuestión para siempre. Tenemos el testimonio de testigos creíbles como David Grush, pero él solo ha afirmado que le dijeron que los Fanny existen. Nunca afirmó haber visto uno directamente. Tenemos evidencia de obstrucción y ofuscación del Pentágono. Sin duda, parte de ello tiene como objetivo proteger activos militares sensibles, ya sean nuevas tecnologías secretas como los bombarderos furtivos estadounidenses o dispositivos sensibles que recopilaron datos que el Pentágono no quiere que todo el mundo sepa que poseen. Pero aunque esta explicación es una buena razón para mantenerlo lejos del público, no es una buena razón para mantenerlo lejos del Congreso, que son quienes pagan por todo, y el Congreso son los que se sienten obstaculizados. Como nota al margen, aunque no todo el mundo en el Congreso está informado sobre cada programa secreto, unos pocos congresistas selectos sí lo están,
el Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara y el Comité Selecto de Inteligencia del Senado. Así es como se supone que funciona. Estos congresistas son informados para que puedan supervisar lo que hace el Pentágono y al mismo tiempo mantener un nivel de secreto. Así que, si todo esto fuera tecnología secreta del Pentágono, todo lo que haría falta sería una palabra discreta en esos oídos. Y esos comités podrían decir al resto del Congreso que esto era uno de los nuestros, por favor no le presten atención. Y así toda esta atención pública simplemente podría desaparecer. Así que la explicación de que esta es tecnología estadounidense secreta de la que el Pentágono no le está diciendo al Congreso, tampoco concuerda del todo. Podría comprar la idea de que el Pentágono no quiere reconocer públicamente que no saben lo que es esto, o que otro país tiene ventaja tecnológica sobre Estados Unidos, por miedo a incitar pánico. Pero eso ya se adentra en especulación. Cuando se revisan todos los hechos juntos, ciertamente se siente como que algo está pasando. Para resumirlo en palabras del senador Marco Rubio, o lo que los denunciantes están diciendo es parcialmente cierto o completamente cierto. O tenemos a algunas personas realmente inteligentes y educadas, con altas autorizaciones de seguridad y posiciones muy importantes en nuestro gobierno, que están locas y nos están llevando a una búsqueda inútil. No hay una razón clara de por qué muchos de estos denunciantes, que están desempeñando activamente carreras distinguidas, querrían poner en peligro sus reputaciones. Mientras que algunos entusiastas de los ovnis han ganado dinero hablando del tema, gente como David Grush no tenía ningún libro que estuviera intentando vender. Quizás lo que sería útil escuchar es la evidencia de alguien que realmente fuera parte del programa secreto gubernamental de recuperación de naves estrelladas. Un denunciante con imágenes de lo que vio desde mucho más cerca. Da la casualidad de que tenemos un ejemplo de eso. Aunque te advertiré que esto no está tan comprobado, y también es un ejemplo de donde la ufología puede volverse realmente extraña. Hablemos de Jake Barber. Muchos de los grandes nombres en los círculos sobre Fanny empezaron a hacer mucho revuelo en enero de 2025 sobre una gran revelación que estaba a punto de tener lugar. Un denunciante iba a salir adelante con niveles sin precedentes de información, llamado Jake Barber. Como Grush, Barber afirmaba haber estado trabajando en proyectos clasificados para el gobierno. Pero a diferencia de Grush, Barber afirmaba haber sido un piloto trabajando dentro de uno de esos programas. Y aunque afirmaba que había peligro para su vida, sentía que las imágenes e información que tenía necesitaban salir a la luz. El Congreso no ha validado oficialmente a Barber, ni tenemos prueba de que estuviera trabajando en este programa en absoluto. Por supuesto, tal es la naturaleza de los programas clandestinos. Son, por naturaleza, difíciles de verificar. Probablemente deberíamos tomar lo que dice con cautela. Sin embargo, lo que dice es ciertamente interesante. Barber afirmaba que era un piloto que a veces transportaba objetos altamente sensibles de una ubicación a otra. En una de esas misiones, voló su helicóptero hacia una zona no especificada del desierto, solo para encontrar allí un gran objeto con forma de huevo. Mientras se acercaba a este huevo para transportarlo, Barber sintió que una emoción abrumadora se apoderaba de él. Sintió tristeza, felicidad, y la sensación de que algo se había conectado con él a un nivel casi espiritual. Lo estaba guiando, y toda la experiencia fue tan abrumadora que empezó a llorar. Se recompuso y continuó la misión. Más tarde, afirma que otro personal le confirmó que lo que había encontrado era un Fanny. Al parecer, los militares transportaban a menudo estos Fanny con forma de huevo, y estas imágenes provienen de una de esas otras misiones. El propio Barber afirma haber encontrado Fannys más de una vez. En una misión posterior, Barber afirmaba que la exposición a un Fanny, o posiblemente tecnología de ingeniería inversa de un Fanny, llevó a un doctor a concluir que estaba sufriendo todas las características del envenenamiento por radiación. El doctor en cuestión era Gary Nolan, otro ufólogo, pero uno con un extenso trasfondo en inmunología e investigación del cáncer. Más tarde, Barber dejó el ejército y junto con otros socios comerciales fundó la empresa Skywatcher. En lugar de forzar al ejército a divulgar lo que sabe en sus programas clandestinos, Barber ahora está intentando replicar los resultados en el sector privado. Pero el método que está usando es sorprendente. Él y su equipo no solo están usando cámaras o radar, sino que están intentando conectar con los Fanny psíquicamente, usando sus mentes para llegar a los Fanny,
de la misma manera que Barber afirma que el primer Funny se conectó con él. Según Barber, hay muchas personas capaces de hacer esto, y por cualquier razón, sea cual sea la verdadera naturaleza de los Funny, muchos de ellos parecen querer ser conectados por nosotros de esta manera. Y si lo haces bien, están dispuestos a salir a jugar. A través de una mezcla de psíquicos in situ y el uso de un dispositivo de señalización eléctrica al que se refieren como un silbato para perros, el equipo de Barber afirma que pueden llamar exitosamente a los Funny a su ubicación con una tasa de éxito cercana al 100%, un número extraordinariamente alto, haciendo que esta sea una afirmación extraordinariamente audaz. Hay imágenes en vídeo. Son granuladas, y cuando las miro, al menos un par parecen probablemente ser globos o pájaros. Pero esta táctica de psíquicos y silbatos para perros es el método que Barber afirma que está usando el gobierno estadounidense, y esa es la forma en que el primer huevo Funny fue llamado para aterrizar. A menudo he escuchado el argumento de que si los Funny son tan avanzados, ¿por qué siguen estrellándose en la Tierra? Esta, supuestamente, sería la respuesta a eso. ¿Qué evidencia tenemos de que esto sea cierto? Pues bien, es un hecho documentado que la CIA sí dirigió un programa de psíquicos que funcionó desde 1975 hasta 1995. Llamado Proyecto Stargate, agentes de la CIA reclutaron a aquellos que tenían dotes psíquicas e intentaron usarlos para ver remotamente objetivos de interés, en medio de temores de que los rusos estuvieran haciendo lo mismo. Aunque esto pueda sonar extremadamente descabellado, considera que, a diferencia de los proyectos OVNISIGN o Grudge, que solo funcionaron unos pocos años cada uno, Stargate continuó durante 20 años. Eso implica que sentían que estaban tras algo. También afirmaron algunos éxitos. El expresidente Jimmy Carter habló de un incidente donde un avión estrellado se desplomó en África Central. Los satélites estadounidenses no pudieron localizarlo, pero aparentemente una vidente remota fue capaz de hacerlo. Después de entrar en trance, la mujer escribió unas coordenadas y allí estaba el avión. Sea lo que pienses de la verdad detrás de los psíquicos y su visión remota, la idea de que el gobierno estadounidense también intentara llegar a los Funny usando psiónicos es realmente bastante creíble. Lo que es mucho más difícil de tragar es la idea de que los Funny respondieran. Aún así, un buen científico no descarta algo simplemente porque parece estar fuera de nuestra cómoda visión del mundo. Al final, muchas de las afirmaciones sobre los Funny parecen reducirse a una cuestión de creencias. La mayoría del Congreso cree a Grush, quien a su vez confía en sus fuentes. Barber cree que te puedes conectar psíquicamente con los Funny. La AARO cree que lo que se oculta en lo desconocido es inofensivo. Cada ejemplo de un Funny inexplicablemente rápido es en realidad un error de sensor o una ilusión óptica. Pero ahí está la cosa. Esto es anómalo. Existe en el límite de nuestros sensores, en los archivos de agencias gubernamentales secretas que sospechamos que existen. ¿Podría ser cierto? Absolutamente. Pero ¿podría realmente resultar ser solo un globo inesperado, un engaño, o alguna tecnología emergente de la que una rama del gobierno estadounidense no le informa a otra? Pues también sí, absolutamente. Y hasta que no arrojemos más luz sobre todo esto, es realmente difícil conocer la verdad de cualquier manera. Todo lo que tienes son probabilidades. Al principio de este vídeo te dije que probablemente hemos encontrado signos de vida en otro planeta. Esto también es una incógnita. La idea de que haya vida ahí fuera me parece emocionante y fascinante. Pero la idea de que parte de esa vida haya llegado hasta aquí, eso lo cambiaría todo. Pero es importante ser cautos y no dejar que lo que queremos ver nuble nuestra visión de lo que podemos afirmar con certeza. Los gobiernos del mundo están ocultando algo, sin duda. Eso realmente no debería sorprenderte, y es posible que lo que están ocultando sea algo distinto a tecnología militar secreta. Pero hasta que todos los misterios se resuelvan finalmente, ya sea que pienses que la respuesta a todo son naves extraterrestres, o seres de otra dimensión, o ángeles y demonios, o simplemente secretos comunes de hombres comunes y corrientes, mantén la mente abierta. Un día se revelará la respuesta. Ninguna organización secreta puede mantener la verdad suprimida para siempre. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.